hijos, dónde están tus hijas, Padre. Que esa presencia maravillosa tuya, Padre, se deje ver pronto en medio de ellos, Padre. Y tu gloria, tu bondad, tu poder, Padre, siga derramando de esa bondad vida, Señor. Pero también, Señor, el clamor de tus hijas y de tus hijos, Señor, sea llegando a tu presencia y descendiendo, Padre mío, el cumplimiento de promesas, de protección, Padre, de ese clamor que levantan cada uno de ellos, Padre, y que en medio de toda turbulencia, en medio de todo problema, en medio de toda circunstancia, tú manifiestas tu amor, tú manifiestas tu gracia, tú manifiestas tu bondad, Señor. En ti esperamos, Señor, en tu gracia, en tu bondad. Queremos ver tus obras, Señor, en tus hijos, mostrando tu gloria, tu poder, pero también revelándonos tu camino para andar, Padre mío, contigo en bendición, en gracia, en misericordia, Padre, y en tu bondad, Padre. Gracias por respaldarnos, gracias por dirigirnos. Bendecimos aún estos medios por los cuales nos estamos, Señor, comunicando, Señor, y llevando palabra de vida, Señor, aún a través de la emisora, Señor. Glorifícate en aquellos que nos escuchan, Padre. Trae vida, transmite, Señor, vida sobre aquellos, Padre mío, que buscan una palabra de fe, de esperanza, de gozo, Padre, aún a través de las canciones, de los cánticos, Señor. Padre, que lleven luz y esperanza, Señor, y transformación a las vidas, Señor. Muchas gracias, te bendigo, te alabo, Padre. Háblanos con tu palabra, Señor, y dirige nuestros pasos en medio de todo lo que esperamos, Señor. Gracias, Padre. Tú eres el Rey Salvador, el Dios omnipotente en quien esperamos, Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Gracias por estar esta mañana con cada uno de nosotros, por acompañarnos. Llevamos tus peticiones y yo sé que tenemos un Dios que nos escucha y nos corresponde a nosotros esperar en esas promesas. Yo siempre he conocido a Dios como un cumplidor de promesas. Y hay una frase que me gusta repetir constantemente, es que si Él lo dijo, Él lo va a hacer contigo. Es la palabra que yo creo. Y yo creo que Él va a hacer obras extraordinarias en tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio. Esas puertas se tienen que abrir en el nombre de Jesús. Y si se han convertido en puertas de bronce, transformamos, cambiamos y decimos que las derribamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos atentos a su palabra y a lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pues es el Dios que prometió estar con nosotros, de darnos esperanza, de darnos vida, de dirigir nuestros pasos y de permitirnos el poder entender esa gracia abundante, ese poder maravilloso que Él siempre ha derramado, tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Caminar de acuerdo a lo que Él nos ha llamado. Ayer estábamos compartiendo en la parte final del devocional, aunque hubieron dos partes ayer. Uno le estaba hablando del Salmo 95 y estaba revisando mis notas y yo decía, Señor, qué maravilloso eres tú al hacer todas las cosas y hablarnos, porque muestras tu voluntad para cada uno de nosotros. Luego pasamos al Nuevo Testamento, a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, del consejo que nos da la palabra, de cómo aprender a que Dios sea el primero en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cuando aprendemos o tomamos la decisión, la determinación, y yo les recuerdo a unas personas que me escuchan que Dios no obliga a nadie. Él muestra cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Y como Padre amado, como Dios que nos ha hecho, que nos ha formado, que nos ha dirigido, siempre nos dice lo que es bueno y lo que es malo y las consecuencias que tenemos. Pero también nos muestra el camino. Y yo vengo haciendo diferencia, aún hemos venido meditando sobre el Salmo 37 y nos han salido muchos subtemas de él que yo sé que Dios está hablando. Yo sé que hay desafíos que Dios está colocando en tu corazón. Pero Él no puede hacer más allá de invitarnos a que nosotros tomemos decisiones. Él no puede obligar a nadie porque estaría contra sus principios. Y uno de los principios establecidos en nuestro corazón de todos aquellos hombres y mujeres que Él ha creado
ese libre albedrío. Y a veces nosotros somos, voy a utilizar una palabra que a lo mejor no se va a escuchar muy bien, como que somos elitistas, ¿no? Buscamos lo que nos conviene, pero lo que queremos sacar de la palabra, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero muchas veces queremos sacar de ella misma. También los compromisos que nos demanda. Detrás de cada promesa, yo siempre lo digo, hay un compromiso. Hay una manera de alcanzar esa promesa. Sí, Dios es poderoso para hacer todas las cosas, pero tampoco va a violar sus propios principios, su esencia, su santidad, su justicia. Y a veces no entendemos esos términos y solamente nos quedamos con el concepto de que Dios es un Dios de amor. Sí, así lo dice la Biblia, pero también es justo en todo lo que hace. Y a veces esos términos como que son difíciles de comprender y a veces chocan con lo que los conceptos que nosotros tenemos. Pero le ha dejado establecido lo que quiere hacer y cómo hacerlo y cómo establecerlo en nuestras vidas. Y nosotros leíamos ahí ayer, en el devocional anterior, ahí lo que dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo voy a leer únicamente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, donde nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está hablando de prioridad. ¿Cuál es la prioridad? En la oración intercesora del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en esa oración sacerdotal que es conocida, o mejor conocida, en esa oración el Señor Jesucristo le dice al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero algo también que debemos entender cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado el entendimiento, la conciencia, voy a llamarlo así, el don, de otra manera expresarlo, de discernir el bien y el mal. Lo leíamos y se lo compartí en uno de los devocionales anteriores, porque en Hebreos lo está expresando, que las personas que han madurado espiritualmente. Voy a leerlo textualmente. En Hebreos capítulo 5, versículo 14. Escuche cómo lo dice: pero el alimento sólido, aquellos que pueden comprender las demandas de Dios. ¿Quién es Dios en su majestad? ¿Cuál es el camino que Él ha demandado o espera que nosotros al menos comencemos a caminar? Nos dice: pero el alimento sólido, el que recibe esa revelación de la palabra de Dios, es para los que han alcanzado madurez. Y está hablando de una madurez espiritual que va muy unida con otra forma de crecer nosotros. Dice, y esos que han alcanzado esa madurez es para los que por el uso, y subrayo esa palabra uso, tienen los sentidos ejercitados, y escuchen bien, en el discernimiento del bien y del mal. No podemos ser inmaduros o niños, como menciona el contexto de este versículo que estoy leyendo de Hebreos 5:14. Los niños tienen que darles leche y tienen que estarle enseñando. A partir del capítulo 6 de Hebreos se está mencionando también que los que han alcanzado madurez dejan los rudimentos. Y esos rudimentos habla de la doctrina, de las primeras cosas. Quizás es una persona que recién está escuchando por primera vez las cosas de Dios. Hay que darles bastante leche espiritual. Pero personas que ya llevan más de 3, 5, 10, 20, 30 años, 40 años en el Evangelio, hasta 50, hasta de nacimiento, han nacido en casas espirituales, las voy a llamar así. Pero todavía no han alcanzado a comprender y no han no han ejercitado los sentidos, como está diciendo esta palabra, este versículo, en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú miras más allá de lo que ven tus ojos en lo natural, te vas a dar cuenta que hay un movimiento espiritual
que va a traer consecuencias. Y de acuerdo a las decisiones, tenemos un ayudante perfecto, que es el Espíritu Santo, que si nosotros le permitimos, Él nos va a aclarar las consecuencias de nuestras decisiones y va a guiar nuestro camino. Por eso es tan importante que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y la pregunta que yo le he hecho en devocionales anteriores y que hoy te quiero hacer a ti a través de estos medios es: ¿qué tanto ejercitas tú el discernimiento del bien y del mal? Debemos comprender que está de acuerdo a los principios de Dios, que es santo, que ha dejado aquí escrito en su palabra, y qué tanto compartimos, voy a decirlo así, con las tinieblas, nuestras decisiones, aún nuestros actos, aún nuestros pensamientos, porque todos nacen allí, en los pensamientos. Y terminamos haciendo las cosas que a la final nos agradan a nosotros. Y yo les decía ayer que parte de lo que trae el pecado es un placer. Y ese placer muchas veces, o por ese placer muchas veces, nosotros negociamos los principios y nos apartamos de Dios. Y esas decisiones van a traer consecuencias. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque los actos que nosotros cometemos traen esas consecuencias. A través del libro de Deuteronomio, cuando Moisés está dirigiendo al pueblo, dándole casi las últimas instrucciones antes de pasar a la presencia de Dios y terminar su tarea como siervo de Dios, él le dice, y él les reitera varias veces que Dios ha puesto delante del pueblo, delante de nosotros, porque nos abarca también a nosotros, el bien y la muerte. El bien y la bendición, la vida y la muerte. Y nosotros, tú y yo, tenemos que escoger qué queremos. Y ahí se ve el libre albedrío que Dios coloca en nosotros. Por eso aquí en Primera de Juan está mencionando justamente eso, que no amemos al mundo y dando una razón bien fuerte por qué no debemos hacerlo. Porque en el versículo 16 justamente está diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, eso va a pasar. ¿De qué nos sirve muchas veces? Ya hay muchos salmos, muchos textos bíblicos que nos confrontan con el anhelo, con la ansiedad, lo voy a llamar de esa manera, de acumular cantidad de cosas. Si a la final, de un momento a otro, y más lo hemos comprobado nosotros mismos en este tiempo, que a través de esta pandemia, hay gente que hoy está alentada y dentro de 8 días ya está en la presencia del Señor. Y no solo por la pandemia. Esta nos está haciendo recordar lo frágiles que somos, lo débiles que somos. En nuestro pensamiento y en nuestra creencia pensamos que íbamos a durar mucho tiempo. Yo tengo la fe que voy a durar bastante tiempo, pero también tengo la creencia de que Dios en cualquier momento puede decir: hijo, llegó el momento de que vengas a reposar, porque en la casa de mi Padre, como dice Juan 14, el Evangelio según San Juan, en el versículo 14, donde él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque el deseo de Él es que donde Él esté también estemos nosotros. Por eso es tan importante no apegarnos a las cosas del mundo. Hay gente que pierde la paz porque el enemigo le toca sus propiedades, le toca lo que más ama. Los dioses que están aquí escondidos no son imágenes, sino aquellas cosas que están ocupando nuestro corazón, y las hemos idolatrado tanto que el día que sucede algo en aquello que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón, nuestra vida se derrumba. Nos deprimimos. A veces es el dinero. Si no hay cierta cantidad de dinero en nuestra cartera, le digo yo a las hermanas, o en los bolsillos, o en la cuenta bancaria, qué sé yo, no estamos tranquilos y nos parece que nos falta hasta el aire. Siéntase así que te falta hasta el aire cuando la presencia de Dios no esté contigo. Porque estando con el Señor es más que suficiente, porque Él es el que envía la bendición, y así lo dice un proverbio. La bendición viene de Dios y no añade tristeza con ella. Él sabe lo que necesita. Y tampoco es optar por una vida de pobreza.
por una ruina económica. No, no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que estemos bien, que seamos bendecidos. Pero sobre todo, lo que Dios más quiere de ti, de mí, es que haya contentamiento en todo lo que hacemos. Que la tarea que Él nos puso a hacer, que el lugar donde nos colocó, que en la familia donde nos permitió nacer, seamos esa fuente de bendición. Porque a eso dice la palabra, es que hemos sido llamados a ser bendición. Por eso dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. A veces tenemos la mentalidad de pobreza, de que a todos le estamos extendiendo las manos para que nos las llene. Cuando la posesión que Dios nos ha llamado, y lo dice también en el libro de Deuteronomio, es hacer cabeza y no cola. No somos del montón. Y es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero tenemos que cambiar nuestras actitudes y caminar conforme los principios establecidos por Dios. Todo lo que hay en el mundo, dice la palabra, que hay en el mundo, 3 cosas las define ahí, le hablamos ayer: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y yo les decía que la caída del hombre en Edén, en Adán y Eva, justamente funcionó estas 3 cosas. En la tentación del Señor Jesucristo, justamente al enemigo trató de utilizar estas mismas cosas, pero Jesús salió vencedor. Hasta que al último le pudo decir él, y usted lo puede leer ahí en Mateo capítulo 4, que le dijo: vete, Satanás. Y cuando esas cosas tú no las permites en tu corazón, ni es la razón de vivir, no es por los deseos de la carne, no es por los deseos de los ojos, y no es por la vanagloria, por el orgullo de tener las cosas y mostrarle a los demás el último celular, el último, qué sé yo, lo último en tecnología. Tenemos derecho a tenerlo, pero no como un orgullo personal, sino para usarlo para la gloria de Dios. Si lo puede tener, gloria a Dios, disfrútelo. Pero que a través de todo tú puedas glorificar al Señor. Si puedes tener el último modelo del vehículo, amén, me alegro en eso. Si puedes tener la mejor casa, no diga la casita, sino la mejor casa, el mejor apartamento, departamento, Dios se lo puede regalar. Pero aún sobre todas estas cosas, el que tiene que ocupar el primer lugar en tu vida, y es lo que está diciendo a través de este texto, es Dios. Todo eso va a pasar. Y por eso dice el versículo 17 ahí en primera de Juan capítulo 2. Y el mundo pasa con todos sus deseos. Con todos sus deseos. Ayer, mientras estaba radicando unos papeles de mi esposa para unos medicamentos, hablaba con una señora y casi llorando me decía: qué tristeza, cuánto de mi familia ha pasado a la presencia del Señor. Y yo no pensé que se fueran a ir tan pronto. Y notaba una tristeza en esta señora. Y yo le decía: por eso hay que tener en nuestro corazón al Señor y disfrutar la vida. No esperar que venga el día de la madre para estar con ella. No esperar que venga el día del padre para hacer un reconocimiento a ellos. No esperar el día de no sé qué ni de qué santo para disfrutar de la bendición de Dios. Sino que en todo tiempo nosotros podamos disfrutar de las personas que Dios colocó a nuestro lado. He conocido a familias con mucho dolor porque no aprovecharon el tiempo con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Y ya cuando han partido ya es demasiado tarde. Y a veces decimos: ¿por qué yo no le gasté más tiempo en ello? ¿Por qué me dejé llenar de tanta ocupación y no esperé en lo que Dios quería hacer conmigo? Cuando aprendemos a disfrutar, cuando nos damos cuenta y Dios nos revela esta bendita palabra donde dice que todo lo del mundo, todo lo que hay en el mundo va a pasar. Todos los deseos, tantos anhelos y tanto aferrarnos a la vida, cosas que hay en este mundo, cuando realmente Dios ha colocado, y eso lo dice el libro de Eclesiastés, eternidad en nuestro corazón. Y de nuestras decisiones, de tu decisión va a depender una eternidad. No vayas a hacer como hizo Esaú, y ahí lo dice en Hebreos capítulo 12. Que te conviertas en un profano. ¿Sabes qué significa la palabra profano? Lo voy a leer ahí en el capítulo 12 de Hebreos. A partir del versículo 12.
Hebreos 12:12 dice por lo cual. Ese por lo cual está conectando un texto anterior. Y justamente está hablando de una disciplina que a veces Dios aplica sobre nosotros. Y luego expresa a partir del versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, no te quedes quieto. Créale a Dios, muévase hacia la bendición de Dios, pero de acuerdo al camino que Dios te va mostrando. No de acuerdo a las señales, no de acuerdo a las obras, no en las negociaciones. Y escúcheme bien lo que estoy diciendo. Porque a veces negociamos con Dios y le decimos, Señor, si tú me bendices en este día, yo voy a orar por ti o a ti por la noche. Si tú me regalas un hijo, lo voy a consagrar para ti, como dijo Ana. Pero resulta que después de que tenemos las cosas, se nos olvida de los compromisos por Dios. O a veces por los fracasos nos paralizamos. Como dice aquí la palabra, el versículo 12 hebreo. Por lo cual, levanten las manos caídas. Las manos caídas es cuando yo no quiero hacer nada. Cuando me dejé llenar de opresión, de cansancio, de fatiga. Cuando me puse a ver las injusticias que muchas veces otros que están a nuestro lado cometen con nosotros. La ingratitud, inclusive a veces de la misma familia. Eso trae cansancio y nos hace bajar las manos caídas. Está hablando de paros, inclusive. Y a veces nosotros protestamos por los paros que están haciendo, pero muchas veces nosotros lo hacemos porque no queremos hacer nada. Queremos más bien acostarnos en una cama y descansar, y que los que quieran hacer de comer, dicen algunas de mis hermanas, que vengan a la cocina y lo preparen. Y comenzamos a hacer, a no disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y mire cómo está diciendo, esas rodillas paralizadas y ya no querer caminar. Señor, me cansé de escuchar tanto la misma palabra, me cansé de tanto orar, me cansé de tanto esperar en ti y no veo, Señor, la salida. La palabra está diciendo, no permita más eso. Levanten las manos y afirmen las rodillas que se han paralizado. Y haced, dice, senda derecha. Y miren lo especial que está diciendo. Haced senda derecha para vuestros pies, porque de tu caminar, de la forma como tú le has creído a Dios y creen la palabra de Dios, otros van a seguir el camino. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sigan las sendas de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. El testimonio o la palabra que nosotros hablamos no está acorde con lo que nosotros hacemos. Y pesa más lo que nosotros hacemos que lo que decimos. Quizás nosotros les enseñamos a nuestros hijos a seguir a Dios, a honrar a Dios. Pero muchas veces no es así, porque nuestras obras nos separan completamente de lo que Dios nos ha demandado hacer. Y exigimos que los demás hagan cuando nuestro camino no es correcto delante de Dios. Por eso el consejo que nos está dando el versículo 13 de aquí de Hebreos 12 es: hagamos sendas. Quizá la pregunta que yo me puedo hacer al pensar en esto que me está diciendo esta primera parte del versículo 13, luego Dios no es el que ha abierto camino. Luego no es Él el que tiene que mostrar la senda por donde yo debo andar. Sí, pero ahí se muestra la voluntad que yo tengo que poner a aquello que Dios me está mostrando. Yo entendí de Dios, conocí el camino de Dios cuando tenía 17 años, 18 años tal vez. Me parecía difícil porque estaba enredado en los placeres del mundo. Satisfacía mi alma, pero me di cuenta que eso no me estaba llevando a ninguna parte. Me metí en muchos problemas y dificultades que quedaron consecuencias de ella. Pero cuando conocí la verdad, tomé la decisión de servir al Señor hasta el día de hoy, sin pausas. Hice un camino, pero un camino no el que a mí, perdónenme como lo voy a decir, no como el que a mí se me dio la gana, sino el que estaba establecido por Dios. Y escuche cómo está diciendo la palabra: haced senda derecha para vuestros pies. ¿Para qué? Siempre hay un para qué. Es como los niños. Hay una edad donde ellos siempre preguntan: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Y a veces nosotros, y estoy haciendo un paralelo con lo que más atrás nos decía en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, donde dice que ejercitemos los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Que no seamos como los niños, y otro pasaje lo dice, que se dejan llevar por cualquier corriente, por cualquier viento, por cualquier creencia. Dice, ¿para qué? Lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanar el camino de personas, y escúchenme como lo estoy diciendo. Hemos sido llamados para eso, para sanar el camino de muchas personas. Para aquellos que están tropezándose día a día, nosotros seamos el canal de bendición donde les mostremos el camino que deben seguir. Pero es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, lo que está caminando mal, quizás es tu familia, quizás son las personas que están alrededor, tus compañeros de trabajo, la gente que labora contigo, las personas que Dios ha colocado a su lado. Tú les puedes trazar una senda para, si están andando cojos, como está diciendo, no se salga del camino al cual Dios le está llamando. Aún personas que ya han caminado con el Señor y han comenzado a no caminar firmes en aquello que Dios les ha trazado. No se salgan de ese camino, sino que hay una frase o una palabra, una expresión o una idea en la parte final de este versículo, sino que haya sanidad. Y qué interesante, porque la idea que nos está diciendo este versículo es que aún nuestro camino tiene que ser sanado. ¿Está transmitiendo sanidad en lo que haces? Y note que no está hablando solamente de una sanidad del cuerpo. Quizás es una sanidad también del alma. Pero nuestras decisiones, nuestro futuro, lo que nos lleva hacia adelante, también necesita una sanidad. Qué hermoso es Dios en lo que nos dice. Que seamos portadores de esa palabra. Que el camino, que la senda que nosotros seguimos sea para mostrarles también a otros y se afirmen en ese caminar del Señor. Tú eres una persona llamada para mostrar ese camino. Y no lo vas a mostrar solamente con palabras, sino con tus decisiones, con tu fe, con tus hechos. Porque ellos van a respaldar lo que hay en el corazón. Y si en el corazón está Dios, vas a tener todo el respaldo de Él en lo que emprendas. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Mañana continuamos con este tema que me parece maravilloso. Deja que el Señor te hable. Voy a llegar hasta ahí para no saturarte más de la palabra. Pero sí que tú puedas discernir lo que estás haciendo y llevar ese camino al Padre. Digámosle, Señor amado, yo te doy gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú nos instas a seguir adelante, Padre. Nos permite el poder entender y conocer que tú eres el Dios maravilloso, el Dios que nos provee grandes cosas, Señor, el Dios que está dispuesto a hacer maravillas y señales a través de nosotros, Señor. Permítanos afirmar nuestros pasos en ti, a que tú seas el primero en nuestro corazón, Padre, a ver tus obras, a ser motivados, Señor, a luchar cada día, Padre, no por alcanzar cosas que se van a quedar en este mundo, Padre, sino que todas ellas nos conduzcan, Señor, a ser portadores de vida en todo lo que hacemos. Que la obra de nuestras manos, Señor, sea productiva, Padre, que lleve esa bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor, Padre. Quita el egoísmo, quita el cansancio, quita la fatiga, sana nuestra senda, Señor. Y enséñanos a caminar rectamente delante de ti, Padre, a ver tus obras maravillosas y a gozarnos aún en medio de los problemas, de las dificultades, sabiendo que a través de ellas, Padre mío, tú nos conduces a la verdad y muestras a muchos otros a través de nuestro diario vivir el camino que se debe recorrer, Padre. Tú nos haces fuertes en medio de la debilidad, Padre. Y yo declaro esa palabra sobre mi hermano y mi hermana, que los usa, los levanta, los restaura y los dirige a cada paso que dan, Señor. Sigo orando en ellos, Padre, y que la paz tuya sea en sus corazones. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Rey precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén,
Amén. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Adelante. Piensen en ese versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 13. Mañana continuamos en este texto, en estos textos. Y yo sé que Dios les bendice. Le hablo a su pastor Irlanda Luz Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.